Buenas noches, empezaremos. ¿Me escuchan, por favor? Sí, doctor, escucho. Ya. Bueno, hoy día vamos a hablar con referente a esto que es la sensibilidad, convulsiones, mioclonías y los trastornos hiperkinéticos, donde están las atetonias, disquinesias. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la sensibilidad, básicamente nos vamos a estos seis receptores de dolor que tenemos, que son las terminaciones o corpúsculos de Ruffini, Merkel, Meissner, Pacini, Krauss, que básicamente algunas son libres y otras son encapsuladas. Estas nos llevan diferentes tipos de sensaciones y que bueno, pues es una manera de que el cuerpo tiene conexión con lo que es el medio ambiente externo. Algunos son varos receptores, termos receptores, gnosis receptores, entonces son terminaciones nerviosas que se encargan de enviar el estímulo. Aquí estamos viendo, fíjense, en la piel, los diferentes receptores y las fibras. Estas fibras se encargan de llevar toda la información a través del haz espinotalámico, fíjense, o la vía leminisquinal se llama, o el lemnisco medial, por el asta posterior de todo lo que es la médula, llega al complejo del tálamo, a la cápsula interna y termina la información en la corteza cerebral. Entonces, todo este viaje es básicamente para llevar la sensación táctil o sensibilidad. Básicamente cuando hablamos de sensibilidad, hablamos de una sensibilidad general y una sensibilidad especial. La sensibilidad general que está dado por la sensibilidad superficial, dolorosa, térmica, táctil, profunda, visceral, vibratoria, propioceptiva. Solamente por hacer hincapié, porque no vamos a entrar de forma muy específica, la sensación propioceptiva es la sensación que nosotros tenemos cuando estamos de pie. No sabemos qué estamos pisando, pero sentimos el suelo, ¿no ve? Esa es la sensibilidad propioceptiva que, bueno, básicamente. Las más importantes de todas estas son la sensibilidad superficial y profunda, pero de estas superficial la más importante son la dolorosa, la térmica y la táctil, ¿listo? Otros tipos de sensibilidades especiales ya los hemos visto en los pares craneales, olfatorio, visual, auditivo, gustativa y la discriminativa cortical, ¿listo? Entonces, para que se genere la sensibilidad no solamente necesitamos los receptores, corpúsculos de Ruffini, Meissner, bueno, todos los que hemos hablado, sino necesitamos, fíjense, este es el asta posterior de la médula espinal, donde cada tipo de recepción, mecanorreceptor, tiene su receptor y su área de elevación a lo que es el haz espinotalámico. Este es el tálamo y esta es la espina, y que llega a la corteza. Fíjense que hay gnosis receptores, termos receptores, mecanos receptores. Por eso es que cuando hay gente que se lesiona la médula, a veces pierde todas estas sensibilidades. En la clasificación ASIA se llama, o los dermatomas, que lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la función sensitiva desde el punto de vista clínico, hablamos de esto. Toda la sensibilidad que viene aquí a la médula y llega a la corteza a través del haz espinotalámico. Entonces, cuando hablamos de sensibilidad, lo vamos a dividir en dos: la sensibilidad general y la sensibilidad especial o sensorial. Esta especial o sensorial no lo vamos a ver porque ya lo hemos visto de otra manera. Nos vamos a referir únicamente a la sensibilidad general, la dolorosa, térmica y táctil. Entonces, para una sensibilidad superficial necesitamos tener receptores periféricos adecuados, los cuales van a generar dolor, van a ser conducidas a través de terminaciones nerviosas, van a ser distribuidas y van a ir a una unión epidérmica. Si volvemos aquí un poquito atrás, fíjense, esta es la sensación térmica de dolor que se puede captar. Cuando una persona sufre quemaduras de primer grado, las ampollas son aquí, entonces todavía hay terminaciones nerviosas. Pero ya a partir de una
quemadura de segundo, de tercer grado, ya se pierden estas fibras nerviosas. Entonces esa es la situación, porque una persona con quemaduras profundas ya no siente dolor, porque no tenemos los receptores. Cuando una persona se lesiona la médula, tampoco puede sentir sensaciones térmicas, táctil, todas esas, porque se ha lesionado el haz espinotalámico y por lo tanto no se está llevando la información a la corteza. ¿Listo? Entonces volvemos adelante. Cuando hablamos de sensibilidad, necesitamos que un receptor que está ubicado en la epidermis, ya sea para el tacto ligero, por ejemplo los discos de Merkel, nos van a hacer sentir lo que es el tacto. Por eso es que si nosotros cerramos los ojos y tocamos cualquier superficie, podemos reconocer la sensibilidad como tal. Entonces, la sensibilidad superficial era dolor, calor, ¿no ven? Y la sensibilidad profunda ya es un tipo de sensibilidad que nos va a dar el sentido del peso, la barognosia, sentido de la presión, barestesia, sentido de la posición, batiestesia, sentido de la vibración, palestesia, y sentido de la asociación, esterognosia, ¿no ve? Obviamente de aquí va a salir una pregunta para el examen, ¿listo? Entonces, cuando nosotros registramos la exploración, lo hacemos siempre agarrando una aguja, algo caliente o algo frío, para evaluar la sensibilidad superficial, que es táctil, térmica, dolores. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a esto que son los dermatomiomas o dermatomas, ¿no ve? Donde fíjense que aquí estamos viendo la sensibilidad por delante y aquí estamos viendo por detrás, ¿no ve? Aquí, por ejemplo, está la cervical 1, cervical 2, cervical 3, cervical 4, cervical 5, cervical 8, ¿no ve? Y vamos viendo por números la inervación de las fibras nerviosas. En la parte posterior, fíjense, hay otras, en la parte anterior, lo siento, ¿no ve? Desde T3, T4, T5, T6, y de esta manera nosotros vemos, por ejemplo, cuando alguien tiene sección medular o lesión medular y solo siente hasta esta parte de la pierna, entonces tiene anulado desde L3 para abajo. Entonces buscamos L3 donde se encuentran las lesiones. Entonces de esta manera podemos evaluar nosotros la sensibilidad superficial, táctil, térmica y dolorosa. La sensibilidad profunda, barognosia, barestesia, batiestesia, palestesia, que ya hemos visto, básicamente eso se hace con otros tipos de procedimientos más profundos. ¿Listo? Eso en cuanto a la sensibilidad. Los movimientos anormales. Cuando hablamos de movimientos anormales, hablamos de que estos movimientos no están asociados a una connotación fisiológica, sino que todo movimiento anormal es patológico. Entre ellos tenemos el temblor, que son los movimientos rítmicos y oscilantes, contracciones alternativas de los músculos agonistas y antagonistas alrededor de un punto. El temblor, a veces lo hemos visto, el temblor puede ser psicológico por algo que está por pasar o ha pasado, y que, bueno, básicamente podemos evaluar. La asterixis, aunque a veces se llama temblor aleteante, tiene un término que básicamente se dice que es el flapping tremor. Este término de flapping tremor seguramente ya lo han visto en lo que era la encefalopatía hepática. Es básicamente cuando el paciente no sabe si contraer o relajar, que básicamente supone la pérdida intermitente del tono, sobre todo en miembros superiores y especialmente en antebrazos. Las mioclonías, que son contracciones bruscas repetitivas irregulares de grupos musculares pequeños. Por ejemplo, solo contracción de un músculo del brazo es ya conocido como mioclonía. Son pequeños desplazamientos que pueden ser generales o focalizados. Generalmente los focales obedecen a afectación neurológica, los generalizados a daño neurológico severo. Otro de los movimientos anormales están las convulsiones, que básicamente una convulsión hace referencia a contracciones bruscas de varios grupos de músculos de forma violenta, que también lo vamos a ver más adelante. El vanismo, que básicamente son los movimientos involuntarios de una extremidad.
Por eso hay el famoso hemibalismo, donde básicamente solo mueve el brazo. La característica que es movimientos lentos. La corea, que son movimientos amplios, muy lentos e irregulares en ambos lados del cuerpo. La más importante, lo vamos a ver más adelante, el mal del Zambito o Corea de Huntington, que lo vamos a ver más adelante. La atetosis, que son los movimientos de carácter repetitivo. A menudo se dan en el seno de la corea, también lo vamos a ver más adelante. La distonía, que son contracciones musculares sostenidas que hacen que la persona pueda adoptar posturas anormales. Y por último, los tics, que son movimientos repetitivos estereotipados. Estereotipados quiere decir que puede tener un componente psiquiátrico psicológico, que no suelen ser rítmicos, no suelen ser rápidos y está procedido de una urgencia consciente de ejecutarlos. Hay pacientes que no pueden estar sin mover el brazo. Entonces, hablando de estos movimientos anormales, primero vamos a hablar del síndrome convulsivo o convulsiones. Básicamente la neurona tiene receptores MDA, receptores GABA y receptores de acetilcolina, los AMPAs. Y básicamente cuando hablamos de una crisis convulsiva es la descarga de electricidad por ingreso de sodio, por potencial de acción. Pero básicamente como no hay en este tipo de células receptores GABA y NMDA, nunca se para esta descarga y por lo tanto el paciente empieza a descargar electricidad y convulsionar. Aquí estamos viendo una membrana presimpática y postsimpática, presináptica y postsináptica, donde las terminaciones GABA, ya sea de la neurona, lo que hace es liberar acetilcolina y necesitamos terminar esta señal GABAérgica. Por lo tanto, estos pacientes que tienen convulsiones suelen no tener muchos receptores GABA y por lo tanto terminan convulsionando por la descarga eléctrica que se va produciendo. Cuando hablamos de una crisis convulsiva no es lo mismo que hablar de una crisis epiléptica. El término holístico quiere decir analizar desde el punto de vista básico. Entonces, la epilepsia es considerada como una enfermedad sagrada de hace años. Se creía que la persona que convulsionaba lo hacía que eran tocados por Dios, que habían tenido alguna situación que hace que la persona esté hablando o teniendo contacto con seres de otro mundo. Pero hoy en día hablar de una crisis convulsiva no es lo mismo que una crisis epiléptica, puesto que la crisis epiléptica hace referencia a un paciente con enfermedad, es decir, epilepsia, que ya ha convulsionado más de 1 o 2 veces. Y una crisis convulsiva es un paciente que empieza a convulsionar, es decir, sacudirse, pero por un desencadenante. Aquí estamos viendo una clasificación de las convulsiones. Obviamente esto cuando estén en neurología seguramente lo van a avanzar a detalle, pero las convulsiones se pueden clasificar en convulsiones o crisis parciales, crisis generalizadas y crisis epilépticas no clasificadas. La que más nos interesa no son los parciales porque ahí están las ausencias y bueno, pues las que nos interesan son las crisis generalizadas. ¿Por qué? Porque en estas el paciente pierde el estado de conciencia. Las crisis tónico-clónicas, mioclónicas, clónicas, tónicas, atónicas. Es un sinfín de clasificaciones. Las causas, aquí estamos viendo que en adultos pueden ser afectaciones neurológicas. En neonatos y lactantes, la fiebre. ¿Lo ven?
Por eso los niños no pueden estar con fiebre. Mientras que en los adultos puede haber muchas etiologías. Por ejemplo, este es un absceso cerebral, fíjense. Este es el absceso y fíjense, como un anillo. También puede estar producida por enfermedades cerebrovasculares, sangrados, trauma encefálico, tumores, infecciones. Aquí estamos viendo una imagen de un paciente que empieza a convulsionar. ¿Por qué? Porque su corazón ha presentado una arritmia y esta arritmia básicamente ha hecho que el paciente genere lo que se conoce como un ABC isquémico, y fíjense, se ha infartado medio cerebro y empieza a convulsionar. Aquí estamos viendo un paciente con una malformación en desarrollo que también puede convulsionar. Aquí estamos viendo, fíjense, esto que ve como una X se llama artefacto y está realizado por un arma de fuego. Y aquí todo lo que ve en blanco es sangre. Entonces está con una hemorragia subdural más una lesión, un trauma penetrante por arma de fuego. Esto que estamos viendo se llama artefacto. Es por la bala que ha ingresado. Entonces este paciente por trauma puede convulsionar. Aquí estamos viendo un paciente que por uso de warfarina ha presentado un sangrado cerebral, una hemorragia intracerebral espontánea, que fíjense que está desplazando la línea media. El paciente puede estar entrando en coma, hay hidrocefalia, pero por esta sangre que está, puede convulsionar. Aquí estamos viendo pacientes con degeneración córtico-subcortical en demencia, puede convulsionar. Aquí estamos viendo abscesos cerebrales que pueden también convulsionar. Aquí estamos viendo hemorragias intracerebrales que pueden convulsionar. Y aquí estamos viendo, fíjense, parásitos que también pueden hacer que convulsionen. Esto es neurocisticercosis. Entonces, una neurona, por esta disminución de los GABA-AMPA, pueden llegar a convulsionar, pueden llegar a edematizarse, pueden llegar a generalizar. Empieza aquí la crisis convulsiva, va a la corteza, se generaliza y el paciente pierde la conciencia. Aquí estamos viendo, como no se trata de una clase de epilepsia, sino netamente informativa, estamos viendo un electroencefalograma de 32 canales, donde, fíjense aquí arriba, todos los canales, cada uno es un canal, a partir de aquí ha empezado a convulsionar. ¿Listo? Fíjense que aquí no ha convulsionado todavía, pero en estos dos canales están convulsionando. ¿No ven? Esta es una crisis generalizada, porque el electroencefalograma se hace con 32 canales, y esta es focalizada, donde fíjense, solo en estos dos canales está convulsionando. A veces estos pacientes suelen tener convulsiones generalizadas o convulsiones focales, que es parte de su evolución de su enfermedad. ¿Listo? Para terminar, la tetania. La tetania básicamente es una contracción de un grupo muscular por una hiperexcitabilidad de las terminaciones nerviosas. Las más clásicas, el signo de Chebostek y el signo de Trousseau. El signo de Chebostek, fíjense, golpeamos a la altura del macetero, y en los pacientes y de la articulación temporomandibular. Dar un golpe, fíjense, que va a generar que la paciente empiece a contraccionar los músculos de la masticación desenada. ¿En qué generalmente se puede ver esto? En las hipocalcemias. Signo de Trousseau. Colocamos el manguito del tensiómetro, iniciamos una compresión, baja el flujo, damos un golpe aquí a la altura de la apófisis estilo, y bueno, básicamente el paciente empieza a contraer solamente esa mano. Signo de Trousseau. Chebostek y Trousseau, hipocalcemia. ¿Listo? El trémor
o también llamado en algunos libros como asterixis. Básicamente son los temblores finos en una extremidad. ¿Listo? Entonces, seguramente han visto el término, está con su delirium tremens, ¿no ven? Generalmente le da a las personas que han bebido por mucho tiempo, o sea, bebidas alcohólicas, y suspenden y les da su delirium tremens por que el paciente ha tenido, si vale el término, una dependencia al alcohol. Ese es el famoso delirium tremens. Por otro lado, clásicamente lo que se conoce es el flapping tremor. El flapping tremor ya lo hemos visto en encefalopatía hepática, que donde básicamente el flapping tremor hace referencia a que la bilirrubina sustituye a los neuromoduladores y por lo tanto el paciente no está en tono, no está en flexión ni está en relajación, y por lo tanto cuando nosotros subimos el brazo hacia arriba va bajando como estuviésemos abriendo una puertita poco a poco, ¿no ven? Primero se posa aquí, luego se posa abajo. Entonces clásicamente se evalúa al tremor como el flapping tremor, ¿listo? Que también se llama asterixis. La corea. La corea existen dos, la corea de Sydenham y la corea de Huntington. La corea es una enfermedad ya erradicada, pero todavía hay niños que tienen encefalopatías y que pueden generar esto, fíjense. Eran niños que estaban parados y generaban lo que se conoce como el baile de Zambito. Se ponían a bailar, fíjense, en esta posición donde había contracción en un grupo musculares, y fíjense este tipo de contracción se nota, por eso se llamaba el mal de Zambito. Esto es clásicamente referido a la corea de Huntington. Entonces, la corea, básicamente desde el punto de vista histórico, la que más estudia es la corea de Huntington. Corea de Sydenham es más que se da en poblaciones pediátricas, pero bueno, no vamos a hablar ahora. Un segundito, por favor. Un segundito, voy a cortar. Entonces, los trastornos hipercinéticos, básicamente aquí hay una tabla que lo he descargado. Tenemos el temblor esencial benigno, que no vamos a hablar. La corea, que son rápidos retrocesos de las extremidades y movimientos faciales. Solamente nos vamos a quedar con esta definición. La atetosis, movimientos como serpientes. Las distonías, los hemivalismos, que son movimientos espásticos involuntarios, y los tics, que son movimientos involuntarios breves y repetitivos. Aquí entra lo que se conoce como el famoso síndrome de Tourette, que son pacientes que involuntariamente se ponen a hablar groserías porque ¿ya? Las mioclonías. Las mioclonías se define como un movimiento involuntario breve, relampagueante, que tiene una duración entre 10 a 50 milisegundos y que son movimientos voluntarios que no son generados por el sistema nervioso central. Generalmente las mioclonías suelen ser de un grupo de células de músculos. Pueden ser, según su presentación, espontáneas o reflejas. Puede tener un patrón temporal irregular.
y pueden ser, según su distribución, mioclonías generalizadas, mioclonías multifocales, segmentadas y focales. Generalmente las mioclonías se puede hacer un diagnóstico diferencial con el TIC, con la corea, con las fasciculaciones y con las mioquimias, que también se lo puede escribir de esta manera, mioquimias. No sé si alguna vez cuando están por dar el examen o se sienten nerviosos, sienten que su ojo empieza a parpadear. Esas son las mioquimias. Pregunta de examen. Las mioquimias son pequeños espasmos o contracciones espontáneas de la musculatura palpebral que se producen de manera involuntaria y suelen ser normalmente durante segundos. Puede ser por irritación ocular, por estrés y por falta de sueño. Estas dos suelen ser las causas más importantes para la presencia de una mioquimia. Cuando hablamos de mioquimia, solamente estamos hablando de músculos palpebrales. Sin las mioclonías, estamos hablando de grupos musculares no grandes, pequeños, porque si ya son grupos musculares grandes, ya son convulsiones. ¿Listo? Mioclonías, mioquimias y convulsiones. ¿Listo? Entonces, con eso hemos terminado y bueno, pues espero que les haya gustado.